Estamos en progreso grabando. Dele aceptar cuando lo ponga ya. Vamos a tener un momento de oración para iniciar. Y bueno, José, ¿qué le parece si nos dirigen en oración? Amén, hermano. Amantísimo Dios y Padre Todopoderoso, estamos delante de tu presencia reconociendo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por permitirnos estar unidos en este día, a esta clase, Padre. Te pido que bendigas al pastor, Señor, que nos comparte, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis compañeros, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y cada una de las cosas que, Señor, podemos ver, den fuerza, Señor, para seguir adelante en la obra que tú nos has puesto. Nos ponemos en tus manos y bendiga a cada uno en cada lugar donde se encuentra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, amados, hoy vamos a mirar tres aspectos fundamentalmente. eh, y es el carácter antropológico de la predicación. Y cuando decimos lo antropológico, pues nos referimos al ser humano, al estudio del ser humano. Así que la predicación y toda predicación debe de considerar al ser humano. Usted ore y busque de Dios en el momento de orar, de preparar un sermón, busque lo que Dios tiene inquieta decir, pero recuerde que finalmente su audiencia son seres humanos. Así que es importante conocer el mensaje de parte de Dios, pero es importante conocer esa audiencia. ¿Ok? Por eso todo sermón debe de tener presente ese carácter antropológico. ¿Ok? Como decía el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Ok? Creo que era el Salmo 8, ¿no? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Interesante, en el original dice, le has hecho poco menor que un Dios. ¿Ok? Eh, pero no se ilusione mucho porque ni somos ángeles, porque poco menor que los ángeles, si escoge esa traducción, y si se agarra la otra, tampoco es Dios, es poco menor que un Dios. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es el valor del ser humano ante los ojos de Dios. Y a veces en la predicación, aunque reconocemos que el ser humano está distanciado, enajenado de las cosas de Dios, pero vemos que el valor precisamente del ser humano surge y se desarrolla en el interés de Dios hacia el ser humano. ¿Ok? Usted y yo somos algo porque Dios está interesado en nosotros. ¿Ok? Y el valor tuyo y mío cobra lugar cuando nos damos cuenta de quién nos llama y quién nos considera. ¿Ok? Y Dios, aún nosotros siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Lo más grande, lo más maravilloso y hermoso, ¿no? Del cielo. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nos dirigimos al ser humano, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros cuando tenemos un ser humano de frente? Vemos un ser perdido, vemos una persona eh, eh, totalmente pecadora, perdida, este, eh, un tizón del infierno, un trapo de inmundicia, escoria, todos los improperios que a veces se dicen refiriéndose al ser humano, ¿no? No, no. O sea, cuando Dios miró al mundo, vio algo tan significativo, viéndote a ti, viéndome a mí, que nos amó, ¿eh? De tal manera nos amó. Y fíjense que esto es, vuelvo, sumamente importante porque si nosotros cuando a la hora de ir a predicar partimos de una perspectiva de desahuciar al ser humano, pues ¿para qué predicamos? Si no creemos que el poder de Dios pueda cambiar una vida, ¿para qué predicamos? Si no creemos que
que Dios en el Espíritu Santo está haciendo un llamado a ese ser humano, porque Dios ve posibilidades en ese ser humano, pues si no creemos eso, ¿para qué predicamos? ¿Ok? Yo creo que cuando usted y yo predicamos, tenemos que tener una elevada visión de Dios y un concepto sano de ese ser humano al que vamos a alcanzar. ¿Ok? Porque vuelvo, interesantemente, aunque el ser humano esté enajenado, puede estar ensimismado, perdido, Dios lo amó y lo llama. O sea, la genialidad del Evangelio de Jesucristo es que se inicia en el llamado de Dios. O sea, de hecho, eso es la teología desde la perspectiva cristiana. No es el ser humano descubriendo a Dios, es Dios dándose a conocer. Es la revelación de Dios, ¿ok? Así que, ¿cuánto vale el ser humano para Dios? Que aún habiéndole defraudado, habiendo pecado contra él insiste en llamarnos y llamarnos al arrepentimiento. Y desde esa perspectiva, el amor de Dios entonces nos debe de poner a ti y a mí como predicadores de la palabra unos lentes diferentes al ver al ser humano. ¿Ok? Y vuelvo, una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Qué vemos cuando tenemos un ser humano de frente a la hora de predicar el Evangelio? ¿Ok? Eh, Vemos a alguien a quien Dios ama, vemos a alguien inferior, vemos a alguien que es un perfecto ignorante. Cuidado, cuidado, o sea, cuidado. Yo me involucro con inconversos para alcanzar los inconversos, para predicar a los inconversos, yo voy hasta donde están ellos. Y me vinculo, me acerco, observo, pregunto, hablo, monto conversación, los escucho. ¿Ok? Y yo a veces he estado en iglesias donde pregunto quién ha leído la Biblia completa. De hecho, es una pregunta que yo voy a empezar a hacer en este curso de predicación en teología. Yo creo que yo lo dije la vez pasada, ¿verdad? Estoy bien insistente en esto. Porque imagínense, estamos estudiando para predicar la palabra y no la hemos leído. No, arrepentidos y convertidos. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, yo recuerdo ver esta persona, no de iglesia, donde en una fábrica que yo trabajaba, y él salía a almorzar y se iba a almorzar en la pick-up que tenía en su camioneta. Y allí se sentaba a almorzar y tan pronto terminaba de comer, sacaba una Biblia y comenzaba a leerla. Y no era persona de iglesia. ¿Ok? Curioso, ¿no? Y entonces, nosotros a veces pensamos que la gente de afuera no conoce Biblia. Cuidado, puede que sepan y sepan más que nosotros. Puede que la lean y la lean más que nosotros. De hecho, en una fábrica, en otra fábrica que yo trabajé, yo cuando evangelizaba provocaba a la gente a estudiar la Biblia. Por eso es que yo no me canso de decirle a los cristianos que lean la Biblia, porque yo en aquel lugar regalé sobre 20 Biblias a inconversos, personas no de iglesia, que yo les evangelizaba y les hablaba y ellos venían a pedirme, no era que yo iba y le daba una Biblia y le decía, tenga palabra de Dios, no, ellos se acercaban y me decían, mira Marco, supe que le diste una Biblia a fulano, tú me podías conseguir una Biblia. Y ahí venía mi propuesta, y digo, oh sí, seguro, yo te la consigo, pero la tienes que leer. Oh sí, sí, Marco, yo la voy a leer, te voy a hacer preguntas. Sí, sí, me puede hacer preguntas, óigame. Ninguno me defraudó. Yo le hacía preguntas de los personajes bíblicos. Había uno que ya yo ni le preguntaba. Todos los días venía donde mí a decirme por dónde iba leyendo y me contaba la historia que había leído. ¿Ok? Y estoy hablando de gente no creyente. O sea, gente que yo los estaba alcanzando para Cristo y yo les ponía la Biblia en la mano. Y fue curioso porque es que él, cuando es específicamente ese que le menciona, cuando terminó de leer la Biblia completa, que ya iba por el Apocalipsis, me dice, ya estoy leyendo el Apocalipsis, Marco. Y lo terminó la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eh, Luego me dice, la voy a empezar a leer de nuevo. ¿Ok? Entonces,
cómo nosotros a veces subestimamos la gente afuera y a veces lo que necesitan es un empujón de fe para que acá avancen de abrazar el Evangelio y la vida de iglesia. ¿Ok? Y a veces los miramos tan perdidos que ni hay, bueno, vaya, predicásemos como Jonás. Yo considero que Jonás fue el peor predicador en la historia, con los mejores resultados, porque mire que él predicó de manera, ah, no era el mejor predicador, no dio el sermón más largo, el más pequeño de la peor actitud y se convirtió toda una ciudad. Así que no subestimemos el poder de la palabra y el corazón humano, el ser humano está diseñado para encontrarse con Dios. Dios pone eternidad, dice Eclesiastés, en el corazón del ser humano. Eh, la semilla de Dios está puesta en el corazón de cada individuo. Así que la predicación considera al ser humano como el que ha respondido al llamado y es parte de la iglesia. ¿Ok? O sea, no solo hablamos de aquel que queremos alcanzar, también la predicación considera aquel que ya respondió y que se acerca, ¿no? Y que está haciendo parte de la iglesia, constituyéndose la predicación como un instrumento que aporta a la edificación, crecimiento y maduración de la iglesia. ¿Ok? Hermano José, tiene la mano levantada. Adelante. Hermano, mi concepto, creo que hay un concepto que tengo Ajá. cuando veo a alguien, una persona que pues posiblemente yo la considero, pensamos de ella y observamos posiblemente una condición de perdido, pero Ujú. siempre pienso, si Dios me alcanzó a mí, puede alcanzar a Ah, otro. amén. ¿Sí? Seguro. Entonces es Seguro. algo que de alguna manera, si de alguna manera yo tal vez fui alcanzado, o sea, hay otros más que pueden ser Claro, alcanzados. claro. Ya, Amén. Es, Sí. es, es todo, hermano. Sí, hermano, y buen comentario, hermano José, muy acertado. O sea, yo pienso a veces lo mismo. Yo le doy gracias a Dios que me alcanzó. Yo estoy seguro que hubiera sido otra cosa y posiblemente no estuviera ni vivo. Pero gracias a Dios que las misericordias me alcanzaron. Entonces, las misericordias de Dios. Así que si me alcanzó a mí, puede alcanzar a cualquiera. Si nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y en ese aspecto, entonces cuando predicamos, tenemos que considerar al ser humano en donde quiera que está, dentro y fuera de la iglesia. ¿Ok? Y donde quiera que usted se mueva, eh, puede levantar una voz de predicación que inquiete, que provoque. Hay gente que, mira, yo clasifico al ser humano en dos características, dos categorías básicas. El que ya tiene fe y hay que estimularle a que la fortalezca y la desarrolle, y el que no la tiene hay que estimularle para que surja y nazca esa fe. ¿Ok? Así que cuando yo veo un ser humano, lo primero que yo busco es determinar dónde está en la fe. Y créeme, he encontrado gente dentro de la iglesia que todavía no han estimulado su fe para creer. ¿Ok? Y no se me sorprenda con eso que digo. ¿Ok? Eh, vamos, si usted lleva tiempo en la iglesia, usted ha tenido que ver gente llena de fe, pero ver gente también que no todavía no comprende la fe. ¿Ok? Y he visto gente afuera como son los Cornelios, que lo que necesitaba era que se sentaran con ellos, le explicaran bien el mensaje para que lo abrazaran y también se fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y en esa línea siempre a mí me funciona, diríjase hacia la gente y va a ver cómo Dios le va a usar. Ahora, vuelvo, si la predicación impacta a todo ser humano fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también, claro, la función o el objetivo pueden entonces encaminarse dentro de la iglesia a la edificación, al crecimiento, a la maduración de ser cristiano, de ser iglesia. ¿Ok? Los que han tomado la clase de teología conmigo saben que parte de la teología es ser crítico a la vida de iglesia para poder darle dirección y guianza. O sea, yo tengo que mirar cuáles luchas tiene la iglesia, cómo las está manejando,
qué cosas estamos haciendo. De hecho, nosotros, el movimiento de la Iglesia de Dios, que es un movimiento reformador, la noción de la reforma es que la reforma no se ha acabado. Siempre hay oportunidad para reformar, siempre hay oportunidad para cambio y crecimiento. Así que como líderes, como pastores, como predicadores, tenemos que tener esa capacidad de mirar y hacer un diagnóstico de nuestras congregaciones, en dónde están avanzando, en dónde están estancadas, en dónde están teniendo conflictos, ¿ok? Y predicarles la palabra para que la palabra los sane, los edifique, los fortalezca, los encamine, los lleve a madurar. Es lo que hacía Pablo. Usted lee las epístolas de Pablo, ahí usted encuentra muchos sermones, muy buenos sermones, donde el apóstol Pablo está predicándole a las iglesias y las ha diagnosticado. Mire esa de Corintios, Dios santo, de mucho dolor de cabeza le dio al apóstol Pablo, ¿no? Eran tremenditos. De hecho, eh, los estudiosos de la escritura saben que hubo cartas a Corintios que posiblemente se perdieron porque el manuscrito se deterioró y no se pudo conservar. ¿Ok? Pero si usted lee con cuidado Primera de Corintios y Segunda de Corintios, usted se da cuenta que, que habían como que unas correspondencias a las que Pablo menciona, como que ya les había dicho o les mencioné antes, y que no está necesariamente en Primera de Corintios, ¿no? Así que posiblemente hubo más de una carta a Corintios, porque ¿qué usted se cree que con una sola carta se iban a cambiar? Esa gente necesitaba más de una carta, ¿no? Y a veces nos pasa con las iglesias, y eso nos enseña la paciencia de Pablo, porque mire que esa iglesia lo ofendió. Mire que esa iglesia lo cuestionó y él seguía predicándole y llamándole. Nunca perdió la fe en el poder de la predicación, en cómo Dios se mueve ahí. Y mucho menos en desahuciar. Nunca desahució a un ser humano. ¿Ok? Como cristianos, como cristianas, no desahuciemos al ser humano. Esa parte, el ser humano es el objeto de la predicación, ¿no? O sea, el receptor de la predicación. En la predicación el ser humano es siempre el receptor. La predicación cumple su propósito cuando penetra en la vida de los seres humanos e influencia su comportamiento. ¿Ok? Y esto es sumamente importante porque ¿cómo medimos? Oye, no la puse, pero esto debiera haber sido una pregunta de la que le pongo en la discusión. ¿Cómo medimos nosotros la efectividad de un sermón? ¿Cómo sabemos que dimos un buen sermón? Que la gente nos diga, oiga, pastor, qué buen sermón ha dado, ¿no? Que usted se lo crea, que usted se crea, oye, que este sermón sí que lo di bien bueno hoy. ¿Ok? Mire, acuérdense que está hablando con un pastor de muchos años. Ya yo llevo muchos años pastoreando. Yo recuerdo cuando yo era rookie empezando a pastorear, yo dije muy preocupado por dar buenos sermones, ¿no? Y cómo el Señor me enseña, ¿no? Cómo el Señor nos inquieta y nos redarguye y nos instruye. Y yo recuerdo una vez que cuando yo pensaba que había dado un buen sermón, oiga, no, ningún hermanito reaccionaba, me decía, pastor, qué buen sermón. De hecho, recuerdo una vez que yo sentí que había predicado tremendo. Y viene esta hermanita y sale y me dice, pastor, qué lindo ha estado el culto hoy. Yo, aquí viene a decir. Y qué tremendo, Dios me ha bendecido en este culto, en este día. Y yo, gloria a Dios, yo humildemente, gloria a Dios, pero esperando que me diga. Y ella me dice, no recuerdo nada de lo que usted dijo en el sermón. Pero cuando hice el llamado, Dios me inquietó. Y yo decía, bueno, bástate mi gracia para que el poder de Dios se perfeccione, ¿verdad? Yo decía, bueno que me pase por estar buscando esa retroalimentación, ¿no? O sea, mire, a veces Dios nos va a usar cuando menos lo pensamos. A veces cuando más piensa usted que predicó y que
asegúrese predicar lo que Dios pone en su corazón y asegúrese ir en la actitud correcta de que Dios lo use para llegar al corazón de la gente. Entonces, desde el corazón de Dios al corazón de la gente, los resultados los provoca Dios y la respuesta de cada persona a lo que Dios está tratando de provocar. Así que cuando nos preguntamos qué es un sermón efectivo, no necesariamente cuántas profesiones, ¿qué usted piensa? Me lo voy a abrir a discusión. ¿Qué es un sermón efectivo? ¿Qué es un sermón que fue buen sermón? ¿Qué usted piensa? No todos a la vez, uno a uno. Buenas noches, pastor. Adelante, hermano mío. Para mí, un sermón efectivo es aquel que genera cambios en la persona. Ok, amén. Amén. Eso mismo, eso mismo. Y esa debe ser la medida que debemos perseguir. ¿Ok? No es necesariamente que pase al altar. Hay gente que pasa al altar y Dios los está inquietando, pero no consolidan el cambio. Jesús lo decía, el que oye esta palabra y la hace. ¿Ok? Así que cuando usted predique, asegúrese siempre dar una dirección, una guianza en el cierre del sermón de cómo la gente puede practicar lo que usted le ha hablado. ¿Ok? Si yo le estoy hablando de la importancia de la unidad, le doy un ejemplo práctico a la iglesia de cómo vivir la unidad. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿echó algún hermano de menos? Llámelo, pregúntele, dígale que lo echó de menos. Lo vio ese hermano que tanto le agrada a esa familia que le encanta verla cuando llega a la iglesia y invítelo a comer. Vamos a practicar la unidad. O yo que un hermano dijo, oren por mí porque tengo una necesidad de empleo y usted tiene una facilidad para conseguirle el empleo, pues acérquese y dígale y practique. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos dar ejemplos prácticos de unidad? No se divida por cualquier cosa, no se divida por una doctrina, no se divide por cualquier pleito, ¿no? Yo creo que hermana Ana tiene la mano levantada o se le cayó. Sí, sí, pastor, aquí Ah, estoy. sí, Bueno, yo creo, ok. como dice el hermano, estoy de acuerdo con el hermano Daniel, pastor, yo creo que nuestros cambios, nuestras acciones deben de ser Ujú, coherentes con lo que claro. predicamos y con lo que está escrito. Yo creo que el mayor testimonio, el mejor Ujú, sermón, pues yo creo que es nuestra vida y nuestra vida reflejando a Jesús claro. 24/7, pastor. Amén. Amén. Y de hecho, es la mejor sermón porque provocamos cuando la gente quiere cambiar, la gente quiere cambiar, la gente que no sabe, o si no, no solo no sabe, no tiene el poder. ¿Ok? Ahora, cuando le decimos que Dios los respalda en su poder y le damos formas prácticas y lo modelamos, la gente se da cuenta que el Evangelio sí es una gran, gran alternativa. ¿Ok? Sí que es sumamente importante que lo tengamos en mente. Tengo el hermano Edward con la mano levantada, el hermano José. Sí, pastor, bendiciones a todos. Bendiciones. Excelente el mensaje a tratar. Yo creo que un sermón eficaz, pastor, está enfocado primeramente en cuando el sermón aborda lo que es el texto bíblico, cuando se proclama el evangelio, cuando conecta la palabra de Dios a la vida del pueblo de Dios, cuando un sermón está bien organizado, cuando es fácil de entender, Ujú, cuando logramos capturar la imaginación de los oyentes en cuanto a la historia que está siendo narrada, cuando se ujú, expresa bien ujú. y al final, como usted lo dijo hace un momento, cuando orientamos a las personas a darle una solución, ¿ok? Y Claro. las pautas con respecto al tema que se esté desarrollando. Amén. Amén. Gracias. Sí, gracias, mi hermano Edward. Amén. Hermano José. Hermano, creo que no es sencillo poder tener una definición clara de la efectividad, porque podemos Ajá. tener una percepción de ser efectivos, pero bueno, yo de repente le pido a mi esposa que me haga saber qué está viendo allá arriba, ¿verdad? Porque son quienes de alguna manera nos ayudan
a poder Amén. ver que si estamos hablando de nosotros o de Dios, ¿sí? Amén. Para nosotros es una ayuda. Entonces, definitivamente la efectividad, o sea, se mide, o se podría ver en realidad definitivamente, como se ha dicho, en los cambios, ¿no? En las personas, en el impacto que pudiera suceder en las personas de seguir adelante, impulsarlas a caminar con el Señor y que, bueno, no sé si en algunos de las lecturas que hemos tenido, cuando las personas han visto a través del sermón al Señor, no a nosotros, ¿sí? O sea, hemos tratado de mostrarles cuán bueno es Dios, que puede decir, una efectividad que yo no sé Claro. si en alguna de las lecturas que tuvimos nos decía que de alguna manera cuán importante es que cuando nosotros escuchemos qué bueno es Dios con nosotros, o sea, Amén. hemos logrado el Ujú. objetivo, ¿sí? Amén. El objetivo, sí, Amén. ese es mi comentario. Gracias, hermano mío, gracias. Y me gustó eso que dijera que le preguntas a la esposa. Y el hermano Esteban que se rió. Porque la verdad es que yo le pregunto a mi esposa y yo sé que eso va a ser, o sea, porque otros hermanos a lo mejor por cariño que nos tengan, buen pastor, sí, buen sermón, hermano. Pero las esposas viven con uno. Ellos te van a decir, ellos dicen, si tú luces bien, ellas lucen bien, ¿verdad? Así que en ese aspecto vamos a tener una respuesta honesta que nos va a apoyar. Hermano, no sé si conoce al hermano Francisco, Alejandro de Francisco. Él decía, las esposas las usa el Espíritu Santo, son voz del Espíritu Santo para nosotros los esposos. Hermano Esteban, tiene la mano levantada. Bendiciones. Dice el hermano. Y hablando acerca de la efectividad del mensaje, ¿no? A veces suena y bien difícil poder identificar, porque hay resultados que nosotros no los vamos a ver. Claro. Y entonces, no sé cómo, o sea, obviamente todo lo que el pastor Marcos está diciendo es grandioso, pero es bien difícil Claro. poder, y a veces muchos pastores se frustran porque sienten que de repente no están siendo efectivos. Ujú. y es bien complicado de repente tener un medidor. ¿Qué es lo que mido para Claro. ver la efectividad? Claro. Yo personalmente, a través de mi pastor, he aprendido a buscar de Dios, la dirección de Dios, Ujú. y hacer todo de mi parte para que el mensaje vaya con todo lo que tiene que ir. Ya después la efectividad y todo eso se lo dejo a Dios, ¿no? Amén. Obviamente hay algunas cosas que nosotros son tangibles que podemos ver, pero sin duda yo creo que el grueso del resultado, la mayoría de nosotros quizás no lo vamos a ver, ¿no? Claro. Y es lindo ver de que cuando predicamos lo vemos con todo nuestro corazón y que los resultados son de Dios, ¿verdad? Y Amén. eso. Amén. Y Amén. muy linda yo uso a mi esposa y a mi hijo mayor, ¿verdad? Como el termómetro para ver Ajá. si no me estoy saliendo de la línea. Sí, Dios las Bendiciones. usa, las usa tremendamente, ¿no? Hermano Pedro tiene la mano levantada y luego el hermano Arturo. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Esto? Bueno, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones, hermano. Estoy de acuerdo con el hermano, lo que comentaba el hermano, de que es difícil saber instantáneamente una respuesta, saber quién cambió o quién no cambió. Muchas veces son emociones, y le voy a decir una cosa también, pastor. Muchas veces el egoísmo el ego de la persona que quiere saber qué tal predicó, si está haciendo bien, ¿verdad? Muchas veces es peligroso esta parte. Pero lo importante, yo pienso, pastor, y eso yo creo que nos sucede a muchos, y no es que a todos, en el momento cuando está siendo predicada una palabra, yo lo sentí así la primera vez, ¿verdad? Dije, el pastor me sabe algo. Alguien le comentó de mi vida, y él me está diciendo algo, me está diciendo aquí, ¿verdad?
Y si a uno, así como decía, si a uno primeramente con la esposa, tú le dijiste algo al pastor porque me está hablando a mí, ¿verdad? Pero en realidad es el Espíritu Santo que le está hablando a uno. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, cuando una predicación, un sermón hace su efecto, la persona empieza a cambiar. La congregación empieza a crecer. Claro. Le digo por esta parte, porque a mí me tocó tener grupos de estudio bíblico y los hombres se acercaban, pero no porque lo publicábamos o lo anunciáramos. Los mismos hombres que venían al servicio de estudio bíblico invitaban a otros hombres. Amén. El resultado, porque ven para que veas lo que encontré, y ellos mismos hacían el esfuerzo de invitar a otras personas. Entonces, cuando una predicación y el pastor está hablando bíblicamente y dándole a la gente el alimento que necesita, van a ir las personas a buscar ese alimento que tanto necesitamos. Entonces, yo pienso que ahí es donde se mira el cambio, porque como decía el hermano, individualmente es difícil saber quién en realidad está cambiando, ¿verdad? Pero es algo interesante. Gracias. A ver, qué bueno. Mano Arturo. Buenas noches a todos. De verdad que todos los comentarios de José, de Pedro, de todas las personas que han hablado, de verdad que son muy valiosos. Son muy valiosos, y como dice el hermano Pedro, realmente un sermón exacto no hay. Solamente cuando habla el Espíritu Santo. Amén. Solamente cuando habla el Espíritu Santo. Ese es el perfecto sermón, porque va a redarguir a toda la gente, y como dice el hermano Pedro, ¿verdad? Empezamos a comentarnos, dijiste algo al pastor, algo le comentaron, ¿verdad? Pero es cuando realmente el Espíritu está hablando. Y de verdad que si la palabra de Dios la conectamos con la vida del pueblo de Dios, es más eficiente esa palabra para cada uno. Esa porción que le va a caer a cada persona, por mínima que sea, como el comentario que hizo usted cuando usted predicó. No sé qué dijo, pastor, pero me derragó de así es la gente. Claro. Con una porción, cada persona que se les dé, es valioso. Amén. Es valioso. Amén. Sí, gracias, hermano Arturo. De hecho, por eso yo, y siempre en algún momento cuando doy estos cursos menciono, y gracias Arturo por ese comentario, porque me acuerdas mencionarlo. Siempre cuando usted tome este curso y va, es mi expectativa, mi objetivo de que le ayude a desarrollar más sus destrezas como predicador o predicadora. Pero cuando hay otros predicadores, jamás critique un sermón, ¿sabe? Jamás haga eso. Porque usted no sabe si el hermanito que está al lado, la hermanita que está al lado, recibió una palabra de Dios. Y acá usted dice, bueno, eso no fue lo que yo aprendí en el curso de homilética, de la certificación. Y allá cuestionó la forma en que se hizo y le arruinó esa palabra que es hermanito, hermanita. De hecho, yo puedo y me puedo mirar, escuchar un sermón y analizar bosquejos y analizar el contenido y todo eso, pero jamás doy mi opinión así. Si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. ¿Okay? Ahora, si alguien me pregunta porque lo veo confundido, aparte le puedo argumentar, pero jamás, porque a lo mejor lo que yo pienso que digo, bueno, eso no está correctamente, bíblicamente, teológicamente, pero otro hermanito recibió otra cosa y lo impactó y fue de parte de Dios. ¿Ok? Entonces yo no voy a venir a arruinar eso. Yo soy bien cuidadoso. Así que todo persona que predica yo lo miro con mucho respeto, con mucha deferencia. Es alguien que está parado para proclamar, predicar. Obviamente a nosotros como predicadores tenemos también que honrar eso. Si yo me paro a predicar, yo me paro a predicar con mucho respeto a una audiencia que me respeta, que dice, ahí está el predicador. Que yo no me asumo que me voy a ganar
que me merezco la atención de ellos. No, yo lucho por ganármela. Y dar un buen sermón en la parte que me toca. Dios se encarga de la parte de él y él no nos va a fallar en esa parte. Mire tanto que es la presencia, el poder del Espíritu redarguyendo, que si usted lee en el libro de la experiencia de Nehemías y de Esdras, cuando leen la escritura, solamente leen la palabra y como el pueblo completo empieza a llorar redarguido, ¿no? La palabra de Jonás, que él no era un profeta con una muy buena actitud, simplemente llamó al arrepentimiento y toda la ciudad se convierte. Debemos asegurarnos de desafiar, confrontar, inquietar, provocar. Hagamos esa parte. Dios se encarga, sobre todo, revelar a Cristo. ¿Ok? El encuentro con Cristo se encarga de lo demás. Los reyes de Oriente, cuando se encontraron con Jesús en su nacimiento, allá en el pesebre, dice la Escritura que regresaron a sus países, pero por otro camino. Porque nadie que se encuentra con Cristo regresa de delante de Jesús por el mismo camino que llegó. Regresan por un nuevo camino. ¿Ok? Así que nosotros aseguremos hacer eso y provocar, como decía el pastor Esteban, a lo mejor no vamos a ver los resultados y no lo sabemos, pero vamos a predicar con la fuerza de que Dios algo va a provocar y después nos enteraremos en su momento, Dios nos va a decir. ¿Ok? No sé si hermano José tenía algo que decir. Hermano, no, precisamente es lo mismo que usted está exponiendo. Tengamos cuidado cuando escuchemos un mensaje que pensamos que no oímos nada, ¿no? Claro. El Señor se encarga Amén. El mensaje no era para nosotros. Seguro. Amén. Amén. Hermano Chester. Sí, bendiciones nuevamente. Ahora que usted decía, ¿verdad? En cuanto a la efectividad y que la gente, ¿verdad? Me vino a la mente el pasaje cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿verdad? Ella fue y ganó Samaria, que vengan y conozcan a un hombre. Ajá. Él me ha dicho todo. O sea, ella tuvo un encuentro, algo la impactó, que ella fue a su comunidad a hablar. Eso fue algo efectivo, Claro. ese encuentro. Seguro. Seguro. Y vuelvo a esa parte, quizá no tenemos todos los indicadores, no vemos todos los resultados, pero siempre que prediquemos, busquemos procurar resultados, busquemos darle el consejo práctico. Si algo hacía el apóstol Pablo, usted ve que se elevaba en los pensamientos teológicos demasiado profundos, pero siempre terminaba dando unos consejos prácticos. Lea las epístolas de Pablo, usted ve que siempre daba una lista de aspectos a atender, de asuntos que eran medular, que los pusiéramos en práctica. Y yo creo que esa es la parte que la predicación no debe de perder ese pedazo en el contenido. El contenido, que es el qué, y la manera en que se presenta el mensaje, que es el cómo, tiene que considerar siempre al ser humano, que es el oyente. Así que, ¿de qué usted va a hablar y el cómo lo hace? Tiene que pensar en la gente que le va a escuchar. ¿Ok? Y eso, para que esa predicación tenga ese carácter antropológico, fundamentalmente lo que usted y yo necesitamos es considerar que hablamos al ser humano en nombre de Dios. ¿Ok? Hermano Pedro. Pastor, una de las preguntas que hicimos esta semana decía cómo podíamos predicar, ¿verdad? Ajá. Y una parte importante y ahorita que está mencionando acerca de las personas, es importante saber a quién vamos a predicarle, ¿verdad? Sean jóvenes, niños, adolescentes o personas adultas, inclusive las personas más mayores tienen otro concepto de las cosas, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que es muy importante que la persona que va a hacer la predicación se concentre un poco en esa parte de ver vamos a decirlo así, a su público que lo va a estar escuchando, para saber exactamente qué es lo que se puede hablar, porque hay algunas cosas que no se pueden hablar a todas las personas. Claro. Y es necesario saber distinguir esa parte. Yo pienso que eso es algo muy importante. Seguro.
Seguro, y es fundamental, ¿no? El saber lo que eso, hablamos bastante de eso en la clase pasada, ¿no? La audiencia, conocerla. Y, y algo que mientras te digo, Pedro, es qué actitud tenemos, vuelvo, no solamente al ser humano, para enlazar esto de la audiencia y la antropología, eh, el grupo que tenemos de frente. Mire, si algo me fascina de Jesús, es que Jesús, los mejores mensajes que Dios se los dio a individuos, no a multitudes. Él es el sermón que le dio a la samaritana, el de Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, a veces vemos a un Jesús, un modelaje de predicador, que él no se mareaba si lo ponían delante de multitudes y las rodillas le temblaban, pero tampoco se deprimía si lo que tenía era de audiencia una sola persona. ¿Verdad? Porque a veces decimos, oh, el culto va a estar bueno, yo hoy me va a usar porque hay mucha gente. No, no, pues no estamos entendiendo el carácter antropológico de la predicación. El carácter antropológico lo que nos dice es que para Dios todo ser humano es importante. Haya una multitud, haya un individuo. Y usted y yo como predicadores tenemos que sentir y experimentar el mismo gozo, así le prediquemos a miles o le prediquemos a 2 o 3. Y llegamos a una iglesia y lo que hay son 2 o 3, ay Dios mío, si esto está vacío, yo voy a predicar aquí. Predique. Usted no le llamaron a predicar a mucha gente a la vez, usted le llamaron a predicar a todo el mundo. Así que sean en grupos grandes, medianos o pequeños, usted predique. ¿Ok? Es muy Pastor, importante que lo tengamos en mente. Sí, Pedro. otro punto, no sé si lo van a comentar en esta clase más adelante. Ajá. Sabe que lo que he visto mucho en la iglesia o en la congregación, en el templo, muchas personas que no quieren ir a su iglesia por sus niños, porque los niños son niños, ¿verdad? Son inquietos Ajá. y hablan, gritan, no hacen esto y hacen eso. Y muchas personas dicen, no, es que mis hijos hacen mucho escándalo o les hacen feo o me hacen feo a mí porque tengo los niños y no los corrijo. Y yo he adoptado esta parte donde le digo, ¿sabes qué? No importa que los niños son niños. Y yo les digo, ¿qué decía Jesucristo a los apóstoles? Dejen que los niños vengan a mí. Seguro. Y yo he adoptado esa parte y he visto reacción sobre las personas de querer invitar, o sea, de querer acudir porque los niños no son maltratados o hechos menos por la cuestión de que pues no dejan de ser niños, ¿verdad? Y he visto yo esa deficiencia en la iglesia y si se da cuenta en muchas iglesias ya no más hay gente mayor, ya no hay niños ni jóvenes porque los hacemos a un lado. Entonces yo pienso que eso es una parte bien importante por mencionar y yo sé que los tiempos van cambiando, entonces ya la gente no se quiere acercar a esa parte, ¿no? Y es algo bien importante para mí y por eso se lo mencionó. Amén. De hecho, a veces el programa de la iglesia está diseñado solo para adultos, no para niños. ¿Ok? Entonces, no pensamos en la niñez, no pensamos en crearle un espacio a la niñez. Por ejemplo, y yo lo comparto como testimonio, ¿no? Y como idea para, si lo quieren practicar, en nuestra iglesia practicamos una iglesia para niños. ¿Ok? O sea, no es un cuido, no es mero entretenimiento, no, un espacio de cómo se le comparte el mensaje a los niños como a niños, ¿no? Y esto ocurre un simultáneo a la predicación, ¿ok? Los niños son llevados a un lugar aparte para que puedan experimentar una iglesia de niños. Nosotros le llamamos zona diferente a esa experiencia, ¿ok? Pero es una iglesia para los niños, ¿no? Siempre incluso le damos a escoger porque a veces el niño le gusta la parte de la adoración por la música en la iglesia, pero entonces luego quiere ir a
a su clase, ¿no? Para entender, allí se le enseña la palabra, pero tiene que hacer un dibujito y esas cositas, pues como a niños se le está predicando. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia. Spurgeon decía, si los niños tienen conciencia para saber hacer algo malo, pueden aprender el bien. Pueden aprender el bien. Y nosotros debemos de enseñarles y de educarlos, ¿no? En esa dirección. Aparte de que pues es sumamente importante que la predicación tenga esas consideraciones, ¿no? Dentro de la vida de iglesia. Ahora, cuando entonces, según miramos el carácter antropológico, también tenemos que mirar el carácter eclesial de la predicación, ¿ok? O sea, la predicación está enraizada, está enmarcada en la existencia y la misión de la iglesia. Por eso yo les dije en una clase anterior, la iglesia nace de la predicación y vive para predicar, ¿ok? Así que si la iglesia va a hacer una misión, o sea, el ejercicio de la predicación, de la proclamación, es fundamental en la vida cristiana. Por eso en el Apocalipsis, la figura de Jesús, en la descripción, su lengua es como una espada. Lo que nos está haciendo es la alusión a la predicación de la palabra. ¿Ok? Esa palabra que viene de parte de Jesús, ¿no? Así que la iglesia está enraizada en esa existencia, perdón, la predicación está enraizada en la existencia y misión de la iglesia. Y si la predicación cumple su rol de dar a conocer a Dios, se torna en reconciliadora, que es misión principal de la iglesia. O sea, si nosotros estamos anunciando a Dios, tenga por cierto que la intención de Dios de ser anunciado es que lo anunciemos como el que está reconciliando consigo al mundo. ¿Ok? O sea, a veces nos quedamos en el mensaje de la condenación y del juicio. No, no, el reino de los cielos, la novedad del reino de los cielos es que Dios está con nosotros en Cristo Jesús, reconciliando consigo al mundo. Entonces, en ese aspecto no podemos perder de perspectiva esa experiencia. O sea, el contenido de nuestro sermón tiene que ser un sermón de reconciliación, de encuentro, de animar esa búsqueda, como decía la escritura, buscar al Señor entre tanto esté cercano. Pues mire, este es el tiempo. Este es el tiempo. Y nosotros como iglesia tenemos que enfatizar ese mensaje, ¿ok? Concienciar a la feligresía de la realidad de su posición, de que pertenece al pueblo de Dios, que es nación santa, reino de sacerdotes, una comunidad de fe apostólica, profética y peregrina, ¿ok? O sea, la iglesia no es cualquier institución. La iglesia como cuerpo, como comunidad. Es nación santa, pueblo adquirido, ovejas de su prado, es reino de sacerdotes, es una comunidad de fe apostólica y profética. ¿Okay? Apostólica en el buen sentido de la palabra, apostólico es enviado. Profético también en el buen sentido de la palabra. A veces pensamos que el mensaje profético es el mensaje futurista, ¿no? Esos son horóscopos. No me confundas el mensaje profético con mero mensaje futurista. Todo mensaje profético tenía un bosquejo básico, una confrontación con la condición espiritual del pueblo, un llamado al arrepentimiento y una advertencia de bendición si responden al llamado del arrepentimiento o de castigo si se resisten. ¿Ok? Mírenlo, todos los profetas hablaban así. Así que el centro del mensaje no era lo que iba a pasar, porque lo que iba a pasar, el futuro estaba condicionado. Así se arrepentían donde, aquí ahora. Pues el centro del mensaje profético es el llamado a volverse a Dios. Ese es el mensaje profético. Y a veces estamos muy confundidos, ¿no? Con mensajes proféticos que lo que hacen es darnos un anuncio
del futuro nuestro y casi siempre es decirnos que todo va a salir bien. Y nadie da un mensaje profético de advertencia, de complicación, ¿verdad? Sin embargo, Pablo lo tuvo en Hechos. Le dicen los hermanos y están llorando y le dicen por palabra profética, Pablo, donde vas a padecer, vas a sufrir, y lo tratan de persuadir para que no vaya, y él como quiera va, porque a veces decían, pues Dios le está diciendo que va a sufrir para que no vaya, para que se retire. No, no, Pablo estaba claro en su misión. Dios le está diciendo que va a sufrir, pero no es para que deje de ir, es para que se prepare porque tiene que ir como quiera y va a sufrir. A ver, esa profecía si no nos gusta, ¿verdad? Pero eso léalo, no me crea a mí. Busque la palabra y léalo. Y esa fue la experiencia de Pablo en Hechos. ¿Ok? Lo menciona así. Así que la iglesia, cuando predicamos en la iglesia, concientizamos a la feligresía, a los hermanos de quiénes son, para qué serán constituidos como iglesia y cuál es el alcance de su ejercicio como iglesia. ¿Ok? Finalmente, la predicación también tiene un carácter escatológico. ¿Ok? Se comunica en la predicación sobre los últimos tiempos, la última fase de la historia de la salvación. Si hablamos del Salvador y de su salvación en Cristo Jesús, pues tenemos que hablar del cierre de esa salvación, ¿ok? Y la invitación a todo ser humano a participar del reino de Dios aquí y ahora, para que se proyecte el reino de Dios consumado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el carácter escatológico de la predicación confronta al ser humano con dos posibilidades futuras. Fíjense qué interesante ese mensaje profético. Dos posibilidades futuras, el mensaje de salvación: condenación o salvación. Pastor, Ajá, hermano Pedro. es que la vida eterna empieza desde aquí, de la tierra. Oh, claro, claro. ¿Verdad? El camino al cielo es de cielo. El Exactamente. camino al cielo es de cielo. Igual el camino al infierno es de infierno. Exactamente. Entonces, cuando tenemos la decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas, ya empieza la vida eterna con Cristo. Amén. Ya vivimos el reino de los cielos. ¿Ok? La consumación será cuando Cristo venga, pero ya lo vivimos, ya lo participamos, porque el reino de los cielos es cielo, y el cielo es cielo, no es porque tiene calles de oro y mar de cristal. El cielo es cielo porque allí está Dios. Amén. Y la posibilidad de comunión eterna con Él. Y como es cielo aquí ahora, de en medio de todo lo que pueda haber en el caos de la tierra, porque Dios está con nosotros. ¿Okay? Por eso vivimos y experimentamos cielo. Así que cuando confrontamos la iglesia y la gente con un mensaje escatológico de salvación, estamos dando un mensaje profético. O sea, curioso. Y yo lo digo con mucho respeto, pero lo tengo que decir porque, acuérdense, el pensamiento bíblico teológico tiene que confrontarnos con el quehacer de lo que hacemos, de lo que vivimos como iglesia. Así que hablamos de mensaje profético y de palabra profética, pero el principal mensaje profético no lo estamos viendo como lo que es. Y el mensaje profético es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el máximo mensaje profético de este tiempo. No es que Dios te va a dar un viaje misionero, no es que Dios te va a prosperar en tu negocio. El mensaje profético de este tiempo es el Evangelio. ¿Por qué? Mira el bosquejo que le mencioné. El Evangelio de Cristo confronta con nuestra condición espiritual. Nos llama al arrepentimiento y nos anuncia, dependiendo cómo respondamos a ese llamado al arrepentimiento, el abrazo total de esa salvación o condenación. Ese es el bosquejo profético. ¿Lo vemos ahí? Entonces ese mensaje escatológico, claro, no debe ser para intimidar, no debe ser para asustar. La fe no se provoca intimidando o infundiendo miedo. O te conviertes o te pierdes. No, no.
La salvación debe ser, te conviertes para que participes de las riquezas de Dios, de la abundancia que hay en la casa del Padre. ¿Okay? El arrepentimiento llama a volver al Padre. No es a que temamos. Yo no sirvo a Dios por temor al infierno. Yo sirvo a Dios por el amor grande que me ha mostrado. ¿Okay? Entonces tenemos que empezar a configurar bien esto en nuestros corazones, entenderlo bien correctamente, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. De hecho, el libro de Apocalipsis, tan temido, es un libro de esperanza. El centro de ese mensaje del libro es el pasaje, el relato de el cordero inmolado que está de pie. ¿Okay? Ese símbolo, el cordero inmolado, ya obviamente nos está hablando de Jesucristo. Entonces, decir que está inmolado fue que fue degollado, así que murió, pero si está de pie es que resucitó. ¿Te das cuenta del simbolismo? Así que, ¿por qué ese mensaje es esperanzador? Porque la iglesia que se le escribe originariamente el Apocalipsis es una iglesia que está siendo perseguida por la religión judía y el imperio romano en combinación. ¿Quiénes fueron los que conspiraron para la muerte de Jesús? El imperio romano y la religión judía. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si ellos que están persiguiendo a la iglesia en ese momento, que incluso fueron los que conspiraron para la crucifixión de Jesús, pero Jesús resucitó y venció y está a la diestra del Padre, ese mismo Jesús que venció la muerte y los poderes más grandes de la época es el que nos va a dar fuerza y poder a nosotros hoy para vencer y vencer la muerte y todos los poderes que tengamos que enfrentar en esta vida terrenal que se levanten contra los objetivos del Evangelio de Dios. ¿Okay? Dígame si eso no es esperanza. Dígame si ese mensaje, si usted se quiere perder y entretener en las copas y en los jinetes, entonces, pues bueno, hágalo, le gusta ese misterio, pero todas esas cosas pierden sentido si no entendemos que el mensaje central del libro es infundir esperanza. Es decir, el mal, por más que avance, por más que lo veamos arrasar en este planeta, finalmente Dios va a irrumpir con su gloria y poder y va a transformar todas las cosas para cielo nuevo y tierra nueva. Esa es esperanza, mi hermano. ¿Me da cuenta? Un mensaje escatológico no debe de estar montado en una plataforma de infundir temor y miedo, sino esperanza, fe y salvación gloriosa y poderosa en Cristo Jesús. Amén. Cantamos un corito y ya estamos, ya me puse a predicarle, mi hermano. Ok. Nada, reflexionen en esos aspectos. Mañana estén pendientes, ya de mañana en adelante. Ya lo voy a trabajar en la mañana, pero si quieren seguro verifiquen en la tarde para que vayan haciendo el quiz. No huyan, yo voy a estar orando por el quiz y por ustedes. Para que sean más que vencedores. Y puedan desarrollarlo. Y voy a poner alguna pregunta de discusión también para que la comenten. Así que estén pendientes a eso. Bien, mis amados, vamos a dejarlo ahí por hoy. Vamos a cerrar con un momento de... Pastor Adelante. Marcos. Sí, dígame, hermano. Sí. Hasta el momento solo hay 3 preguntas de discusión, ¿verdad? Sí, hasta el momento 3. Sí. Sí. Sí, ya mañana añado la cuarta y ya ahí la van la pueden contestar. Y se dan cuenta, las he dejado abiertas. Si acaso, mire, acuérdese que este hermano no es experto en la tecnología. Si usted ve que no hay puesto la pregunta, dígame, pastor, yo no veo la pregunta. Porque la otra vez yo asumiendo que yo poniendo la pregunta y como veía que algunas las habían contestado y de momento las estaba poniendo mal, no les salía a ustedes. Yo las subía, pero no les daba autorización para publicarlas. Y entonces yo veía que los hermanos no me comentaban nada. Yo decía, bueno, estarán muy ocupados, serán muy consagrados.
muy afanosos en sus trabajos. ¿eh? Y era que yo no le ponía y nadie me lo dijo. Oye, se conspiraron todo y se quedaron calladitos. Yo sé que este grupo no va a hacer eso, ese era otro grupo anterior, así que me hacía esas cosas. No, pero recuerde, si usted no la ve, pregúnteme, envíeme un mensaje por correo electrónico, a través del Canva, haga señales de humo, ritmo de tambor, trompeta, de alguna forma, comuníquese. Y yo entonces voy a poner la pregunta. Bien, amados, vamos a terminar en oración. Pastor Esteban, despídanos en oración, por favor. Con gusto. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender, Señor, de ver el ministerio de la predicación que la mayoría de los que estamos acá, Señor, practicamos desde una perspectiva fresca, diferente, Señor, desde la esperanza. Te doy gracias por la vida del pastor Marcos, Señor. Te pido que tú puedas seguir utilizándole para poder seguir siendo de bendición a cada uno de nosotros como alumnos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. 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 Dios me los bendiga, mis hermanos. Descansen y adelante. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Dios les Mi bendiga. hermano pastor, fue de gran bendiciones. Fue de gran bendición el estudio de hoy. Gracias. Amén, hermano Daniel. Bendiciones. Cuídese. Descansen. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Buenos tips para la predicación. Buenísimos. Gracias. Amén, amén. Espero que lo utilicen ahí con fuego del Señor. Amén. Aquí hicimos nuestras notas muy Amén. efectivas, muy edificantes, pastor. Gracias. Qué bien. Cuídese. ¿Hello? Ok, bendiciones. Cuídese. Descanse. Pastor.